Bien, algoritmo para crear las sucesiones numéricas. Esto nos puede servir para practicar aritmética, para proponer ejercicios de soluciones para el nivel preuniversitario, secundaria, etc. Vamos a desarrollarlo en pseudocódigo en lenguaje de MATLAB. Como siempre, vamos a tratar de explicar cómo vamos a plantear el ejercicio y posteriormente desarrollar el pseudocódigo, y al final la comprobación en un lenguaje de programación, que en este caso voy a escoger nuevamente MATLAB. Bien, voy a explicar brevemente las partes en las que consiste este pseudocódigo, que la verdad está bastante sencillo. Primero, como siempre, iniciamos el algoritmo, leemos estas dos variables muy importantes que son las únicas variables de entrada que vamos a tener. En este caso n representa a qué tan largo vamos a querer la sucesión numérica a mostrarse. La opción, que en este caso la opción va a determinar qué tipo de sucesión numérica vamos a mostrar. En este caso yo he considerado tres casos de sucesiones numéricas. Una que presenta solamente sumas, la segunda que presenta suma y multiplicación intercaladas, y la tercera que es una sucesión con operaciones combinadas, un poquito más difícil de entender a la primera. Y cuarto, como opción, para no tener que escoger, como les digo, solamente vamos a ingresar dos valores de entrada. Entonces si ingresamos la opción cuarta, se va a generar cualquiera de las tres primeras sucesiones de manera automática. Y bien, entonces en el caso de que coloquemos una opción 4, entonces la opción va a ser igual a un número aleatorio que vaya del 1 al 3, justamente para que sea la opción cuarta la forma aleatoria de resolver o demostrar la sucesión numérica. Entonces ahora sí empezamos a ingresar en el algoritmo que nos va a generar las sucesiones numéricas. Opción 1, si la opción es igual a 1, entonces K va a tomar un valor aleatorio del 1 al 5, por eso ponemos random 5 entre paréntesis. Para un i que va desde 1 hasta n, lo que vamos a hacer es una suma de cuadrados del contador que va a ir desde 1 hasta n, más el valor que hemos obtenido, el valor constante, que va a ser k también, obtenido de manera aleatoria, y ello nos va a generar una sucesión numérica con suma de cuadrados que va a ser un poquito más explicada posteriormente cuando lo hagan el algoritmo en MATLAB. Bien, entonces en la opción 2, si ingresamos la opción 2, vamos a generar dos valores aleatorios, ya que, como dijimos, va a haber suma y multiplicación intercalada. El primer valor va a ser un valor aleatorio del 1 al 4, el segundo de la misma forma, y el valor constante tal como lo tenemos en el primer caso, en este caso KS va a ser la constante de suma, que va a ser un número aleatorio del 1 al 5, y KM va a ser la constante de multiplicación, que va a ser un número aleatorio del 1 al 3. Una vez que tenemos KS y KM, las constantes, vamos a hacer el siguiente código. Obviamente, como ya tenemos los primeros valores de la sucesión numérica, el 1 y el 2, ingresados de forma aleatoria, vamos a empezar desde 3 hasta llegar a n. Entonces, si i mod de 2, es decir, si i al dividirse entre 2 da como residuo 0, entonces es un número par. Entonces, si es par, le corresponde la multiplicación, ya que va a ser intercalada. Entonces, si es que es par, lo que vamos a hacer es que el vector de la sucesión en la posición i va a ser igual a el vector de la posición de la penúltima posición, en este caso dos posiciones anteriores, para que sea justamente intercalada, multiplicada por la constante km. De no ser el caso de ser impar, lo que se va a hacer simplemente va a ser sumar también la suma de cuadrados de la constante. Y otra vez, como estábamos mencionando, va a ser intercalado, entonces es por eso que es i menos 2 también la posición impar. En el caso, por ejemplo, de empezar, sería en la posición 3 va a ser igual a b de la posición 1 más la constante multiplicada por ella misma, o la constante al cuadrado. Entonces, una vez que tenemos esto, cerramos el ciclo para. Previamente tendríamos que haber cerrado también la condicional. Entonces pasamos a la tercera opción. Entonces, si la opción es igual a 3, vamos a tener el primer número aleatorio inicial que va a ir desde el 1 al 5.
y se va a almacenar en la posición 1 de nuestro vector, el vector de la sucesión. Luego vamos a tener este contador C que va a comenzar en 1. Entonces para un i, que va desde 2 hasta n, porque el primer valor lo tenemos, lo que vamos a hacer es que si c es igual a 1, entonces como va a comenzar en 1, la primera operación que se va a hacer es una suma. Se le va a sumar i. Entonces, posterior a esto, si c es igual a 2, entonces lo que se va a hacer es una resta. Tal cual, en la posición anterior b i menos 1 menos i. Si es que hay la última opción, si es que no es ni 1 ni tampoco es 2, lo que se va a hacer es una multiplicación. Y es por eso que tenemos que la tercera opción son operaciones combinadas, también intercaladas. ¿Cómo vamos a lograr que sean intercaladas? Lo que vamos a hacer es que mientras, es decir, esta condicional si dentro del ciclo para se convierte en un mientras. Entonces, si c es menor que 3, mientras que c sea menor que 3, se va a ir aumentando de 1 en 1 c. Si no, si es que c es igual a 3, se vuelve y se restablece a 1. Lo vamos nuevamente a corroborar al correr el código en el lenguaje de MATLAB. Entonces, luego de cerrar la condicional, cerrar el ciclo para, si es que ninguna de las opciones no es ni 1, ni 2, ni 3, se va a escribir que se ingrese una opción válida y se va a salir del algoritmo. Y por último, lo que vamos a hacer simplemente es, dado que se resuelva de la mejor manera, lo que se va a hacer es simplemente escribir el vector con la sucesión numérica creada. Y bien, ahora vamos a pasar a la explicación del lenguaje de MATLAB. Bien, entonces continuando con la explicación en MATLAB, como siempre lo que vamos a hacer primero es utilizar la función clear para borrar las variables almacenadas o que posiblemente podrían haber estado almacenadas. La función clc nos va a permitir también liberar el espacio en la línea de comandos. Especificamos de qué se trata nuestro algoritmo y posteriormente simplemente seguimos los pasos tal cual como lo tenemos en el pseudocódigo. Vamos a ingresar n, vamos a ingresar la función, la variable opción, ambos con la función input, y aquí vamos especificando en cada etapa o en cada paso todo lo que tenemos que hacer. Utilizamos this para escribir, para mostrar las opciones o para mostrar los detalles de cada opción, y aquí con la función run vamos a obtener los aleatorios. Por lo general va a ir, si colocamos 2, va a ir desde el 0 al 1 y el 2, entonces por eso que le voy a agregar un más 1 para que vaya hasta el 3. En el caso de que salga 0 saldría 1, y la función round para que pueda generarse un número aleatorio entero. Esto en el caso solamente de que la opción sea igual a 4. De no ser este el caso, simplemente vamos a ingresar en el algoritmo tal cual como ya lo conocemos. En la opción 1, nuevamente como les decía, donde va 5 le vamos a poner un 4 y un más 1 para evitar justamente de que salga un 0. Utilizamos siempre la función round para poder generar un número entero y ser un poco más fácil de apreciar también nuestra sucesión numérica. Y posteriormente simplemente seguimos tal cual como lo tenemos en el pseudocódigo. En este caso, en el primer ciclo para va a ir desde 1 hasta n, y lo que vamos a tener es una suma de cuadrados tanto del contador como de la constante que hemos generado de manera aleatoria, que viene a ser k. En la segunda opción, siempre recordando el criterio, ¿no?, del else y el if. En la segunda opción lo que vamos a hacer es, tal cual como en el pseudocódigo, ingresamos los dos primeros valores aleatorios. Recordando esta parte, aleatorio del 1 al 4, teniendo acá run por 3 más 1 afuera. Así tenemos la sintaxis para este caso. Y de la misma forma para las constantes, ¿no? Para la constante de suma ks y para la constante de multiplicación kn. De la misma forma, ¿no? Run por 4 más 1 porque tenemos 5, y de la misma forma para el 3. Entonces continuamos con nuestro pseudocódigo tal cual como lo teníamos allá. Lo vamos a escribir aquí, que va desde el para, que va desde el 3 hasta el n, ya que tenemos los dos primeros valores del vector b que almacena la sucesión, y se le va a asignar, en caso de ser par, esta es la sintaxis del uso del mod,
En el caso de ser par, ya que al dividirse el i, el contador, entre 2 nos deja residuo 0, quiere decir que es par. Entonces vamos a multiplicar por la constante km al valor anteriormente dos espacios anteriores o dos posiciones anteriores, y de la misma forma para los impares, pero con una suma de cuadrados del KS. Entonces para la tercera opción va a ser un poco más fácil apreciarlo aquí que en el pseudocódigo quizás. Obtenemos solamente el número aleatorio de la primera posición, que va a ser un número aleatorio del 1 al 5. Comenzamos con el c igual a 1, que se va a ir incrementando a medida que va pasando los casos. En el ciclo para, que comienza del 2 y va a seguir hasta el número n, hasta la cantidad n determinada que vamos a tener de la sucesión numérica, como lo tenemos allí. En el primer caso lo que se va a hacer es sumarle el i, que va a comenzar en 2. En el segundo caso, al otro valor, es decir, cuando c sea igual a 2, en la posición i se le va a sumar el valor de la posición anterior, se le va a restar, perdón, el valor de la posición anterior menos i, menos el valor del contador. Y en el tercer caso y el último caso, se le va a multiplicar por i al valor de la posición anterior para asignárselo a la posición i. Y como les había dicho en el pseudocódigo, la forma que vamos a hacer para que sea intercalado, es decir, primero suma, luego resta y posteriormente multiplicación, es de esta forma. Mientras que c sea menor que 3, es decir, si c es menor que 3 en este ciclo para, se va a ir incrementando de 1 en 1. En el caso de que llegue a ser igual que 3, se restablece su valor a 1. Con esto vamos a evitar que solamente se repita uno de los tres casos, y vamos a lograr que sea intercalado. Con esto ya hemos obtenido nuestro ciclo de operación combinada, nuestro tercer ciclo, nuestro tercer tipo de sucesión numérica. En el caso de que ninguno de las opciones coincida, vamos a poner ingreso en una opción correcta y vamos a mostrar un vector de ceros que tenga n valores, ¿no? Del n ingresado. Y bien, ahora cerramos todas las condicionales y para explicarlo nada más, vamos a imprimirlo con la función disp, la serie de demostración. Es decir, si queremos hacer por ejemplo un ejercicio para un estudiante, solamente mostraríamos los 6 primeros valores de la serie para que pueda adivinarse, y la serie de n términos que hemos buscado, la comprobación, la mostraríamos con esto, con el disp, serie de n términos y el vector completo. Y bien, ahora vamos a comprobar el algoritmo. Vamos a dar a correr, vamos a ir caso por caso. Ingrese la cantidad de primeros términos, vamos a mostrar siempre 8. Y vamos a la primera opción. Como veremos, ahora lo vamos a comprobar un poco más aquí. Se ha generado de manera aleatoria, nosotros no hemos tenido que agregar nada. Estos son los primeros 6 valores que mostrarían. Aparentemente es un incremento que va de 3 más 3, más 5, más 7, más 9 y más 11. Y acá lo podemos comprobar, que el k que se generó es el 4, y con eso vamos comprobando, ya que el i comenzó, ya que el primer valor comenzó en 1, el i, eso quiere decir que se fue sumando i más k al cuadrado 16, entonces por eso que dio 17. Luego i se convirtió en 2, entonces fue suma de cuadrados, i al cuadrado más k al cuadrado, entonces 1 al cuadrado, 1 más 16 del k fue 17. Entonces ahora al volverse i2 fue 2 al cuadrado, 4 más 16 y así sucesivamente. Y entonces por eso que tuvimos la siguiente expresión. Ahora vamos a probar el tercer caso, pero no sin antes ver aquí un poco más a detalle la sucesión completa y cómo se va logrando el incremento por suma de cuadrados. Y ahora damos a correr y vamos a probar la segunda opción.
de nuevo 8 términos y simplemente vamos a colocar un 2 y de manera aleatoria se va a generar nuevamente nuestra sucesión y lo tenemos de la siguiente manera. En este caso la segunda era intercalada, suma y multiplicación. En este caso, por ejemplo, tenemos que va a ser probablemente es 5 el número a sumar, la suma cuadrática, y aquí lo vamos a comprobar, es 5 efectivamente, y aquí como lo podemos apreciar también más claro, va a ser 4 más 5 al cuadrado, 29. 1. Ahora 1, que fue la primera opción que se generó aleatoriamente, la primera opción par, también por el km que viene a ser 2. Luego se incrementa la otra posición, se la va a multiplicar también al 2 por 2 y va a terminar siendo 4, y así sucesivamente. Aquí lo vemos en la lista más grande, mientras que acá se sigue aumentando siempre por más 25. Recuerden que esto solamente es un ejemplo y ustedes pueden darle las indicaciones que quieran para cada caso. Y ahora vamos a comprobar el tercer caso. Damos nuevamente a correr y ahora vamos a explicar el tercer caso, con control C cancelamos. Ahora sí, vamos a ingresar la cantidad de números de términos 8 y el tercer caso. Aquí tenemos el tercer caso. Debido a que el primer valor salió un número demasiado bajo, es por eso que empezaron a salir números negativos, y ahora voy a explicar cómo funciona. Pero es bueno que nos haya salido así para poder explicarlo. Por lo general va a seguir siendo lo mismo, así que ya que el primer valor nos salió 1, el primer valor aleatorio, y el único también que se obtiene aquí, lo que se va haciendo es, obviamente, como lo tenemos en el pseudocódigo, 1 más 2, 3. Ahora 3 menos 3, ya que el i se va incrementando de 1 en 1, 3 menos 3, 0. Ahora 0 por 4, 0. Ahora 0 más 5, obviamente 5. 5 menos 6, menos 1. Menos 1 por 7, menos 7. Y menos 7 más 8, 1. Y es por eso que se generó esta lista, ¿no? Entonces aquí, como se dan cuenta, es más difícil de predecir. Si es que solamente nos dan esta sucesión numérica, es un poco o es muchísimo más difícil de predecir. Entonces, justamente dependiendo del grado o dependiendo del nivel que ustedes le quieran poner a estas sucesiones numéricas, puede ser bastante útil en la medida de cómo quieren practicar o cómo quieren hacer que alguien practique estas sucesiones numéricas, ya sea para casos de secundaria, para casos preuniversitarios. Yo creo que les puede facilitar mucho la vida, porque si se dan cuenta, genera de manera aleatoria algo que ustedes mismos pueden programar y pueden generar una n cantidad de sucesiones, ya sea para un examen, para practicar, etcétera, etcétera. Y bien, ahora vamos a simplemente comprobar las dos últimas opciones que quedarían en el caso de que presionemos la opción aleatoria, es decir, ponemos 8 términos y colocamos el 4, ¿no? Para que el programa elija por nosotros, y vamos a ver que ha escogido el programa. A ver, a simple vista parece que ha escogido, no se puede terminar, parece que ha escogido la opción intercalada de suma y multiplicación. Sí, probablemente sea 5 el número a sumar de la suma de cuadrados, y probablemente sea 1 el de la multiplicación, es por eso que lo tenemos así. Ahora vamos a comprobarlo como siempre en el workspace, donde se almacenan todas las variables, y aquí vamos a comprobar efectivamente que el km corresponde a 1, el de la multiplicación intercalada, y el ks de la suma de cuadrados intercalada corresponde a 5, y por eso que va aumentando de 25 en 25. Y por último, como les decía, en el caso de que ninguna de las opciones corresponda,
Vamos a colocar 8 términos nuevamente y un 8, por decir, la opción 8. Como les decía, el algoritmo va a determinar que no se ha querido ingresar ninguna de las opciones anteriormente mostradas o anteriormente programadas, entonces por eso solamente nos va a generar una serie de términos ceros. Bien, ahorita vamos a apreciar el mensaje que dice ingresen una opción correcta, y aquí también el mensaje que nos va diciendo que deberíamos ir colocando, ¿no? Y bien, espero que les haya gustado el algoritmo, que les sea útil en el futuro, y que se suscriban para ver contenido similar, y que también para que me estén recomendando en qué cosas quisiera que les ayude o en qué cosas quisiera que comparta con ustedes. Muchas gracias.